En la antología se atribuyen características humanas a deidades y espíritus, reflejando y reforzando la tendencia antropomórfica en las creencias culturales y espirituales. Si te interesa explorar los misterios de la vida, la muerte y la conciencia, abordamos temas fascinantes como las experiencias cercanas a la muerte, la espiritualidad, la conciencia y mucho más. Suscríbete a nuestro canal. ¿Te gusta lo que ves? Entonces dale un me gusta a nuestros videos. Deja tus comentarios. Queremos escuchar tus pensamientos, preguntas y experiencias. En la mitología griega, el antropomorfismo es un elemento central y se manifiesta de diversas formas. Los dioses olímpicos, por ejemplo, exhiben emociones, deseos y conflictos muy humanos, convirtiéndolos en figuras cercanas y comprensibles para los mortales. Los héroes también son representados con características humanas, lo que los hace más accesibles y admirables para nosotros. Aquiles, el valiente guerrero, enfrenta dilemas morales y emocionales, mostrando la complejidad del ser humano incluso en un contexto heroico. Incluso las criaturas míticas, como las ninfas y los centauros, poseen rasgos humanos que nos permiten identificarnos con ellas y comprender sus motivaciones y acciones. Zeus, aunque es el dios supremo y del cielo, es representado con forma y emociones humanas, como la ira, la lujuria y la justicia. Tiene relaciones amorosas y conflictos con otros dioses inmortales. Hera, esposa de Zeus, diosa del matrimonio y la familia, es celosa y vengativa, con emociones humanas intensas. Poseidón, dios del mar, es temperamental y vengativo, similar a los humanos que sienten y expresan fuertes emociones. Atenea, diosa de la sabiduría y la guerra, muestra prudencia y astucia, atributos humanos aplicados a sus acciones y decisiones. Heracles, más conocido como Hércules, aunque es hijo de Zeus y posee fuerza sobrehumana, Heracles enfrenta desafíos y tragedias humanas, como la locura inducida por Hera y la necesidad de redención a través de sus trabajos. Aquiles, héroe de la guerra de Troya, es conocido por su valentía y habilidad en la batalla, pero también por sus emociones humanas como el enojo y la tristeza por la muerte de su amigo Patroclo. Cíclopes, gigantes con un solo ojo, tienen comportamientos humanos, como el trabajo manual, fabrican truenos para Zeus y muestran emociones como la ira y la brutalidad. Centauros, mitad hombre, mitad caballo, los centauros combinan características humanas y animales. A menudo son representados con comportamientos humanos negativos como la embriaguez y la violencia. Sirenas, criaturas marinas con torso de mujer, utilizan su voz humana para encantar a los marineros, mostrando la capacidad humana de engañar y seducir. Otros seres antropomorfos, como Medusa, una gorgona con serpientes en lugar de cabello, tiene un rostro humano y emociones como el dolor y la ira resultantes de su transformación y maldición. El Minotauro, criatura con cuerpo de hombre y cabeza de toro, encarna el concepto humano de monstruosidad y castigo divino. El antropomorfismo en la mitología griega se manifiesta a través de dioses que tienen formas y emociones humanas, héroes que enfrentan dilemas y sentimientos humanos, y criaturas míticas que combinan atributos humanos y animales, reflejando las complejidades de la condición humana en sus narrativas. El antropomorfismo en la mitología egipcia se manifiesta en la representación de dioses con formas humanas y cabezas de animales, dioses con atributos y comportamientos humanos, y en criaturas híbridas. Las narrativas mitológicas también reflejan emociones y valores humanos, lo que facilita la comprensión y la conexión de los egipcios con sus deidades y mitos. Anubis, dios de la momificación y la vida después de la muerte, representado con cuerpo humano y cabeza de chacal, reflejando su asociación con los cementerios y la protección de los muertos. Horus, dios del cielo y de la guerra, hijo de Isis y Osiris, con cuerpo humano y cabeza de halcón, simbolizando el dominio del cielo y la realeza. Tot, dios de la escritura, la sabiduría y la magia, representado con cuerpo humano y cabeza de ibis o babuino, reflejando su asociación con la inteligencia y el conocimiento. Osiris, dios de la resurrección y la vida después de la muerte, representado como un hombre momificado con corona Atef, que refleja tanto su rol en la muerte y la resurrección como sus atributos de gobernante justo. Isis, diosa de la magia, la maternidad y la fertilidad, representada como una mujer con un trono en la cabeza, simbolizando su rol como madre de Horus y protectora de los faraones. Ra, dios del sol, a menudo representado como un hombre con cabeza de halcón y un disco solar sobre su cabeza, simbolizando su dominio sobre el sol y la luz. Esfinge,
criatura con cuerpo de león y cabeza humana, a menudo del faraón, simbolizando fuerza y sabiduría. La gran esfinge de Giza es el ejemplo más famoso de esta figura. La historia de Osiris y Isis, en esta narrativa, Isis busca y reúne los pedazos del cuerpo de Osiris después de que Set lo desmiembra, demostrando amor, lealtad y devoción conyugal, emociones y valores profundamente humanos. El juicio de Osiris describe el proceso de juicio en el más allá, donde el corazón del fallecido es pesado contra una pluma para determinar su pureza y justicia, reflejando conceptos humanos de moralidad y justicia. A diferencia de otras culturas que desarrollaron mitologías más elaboradas y extensas, la mitología hebrea está estrechamente ligada a su religión, el judaísmo, y se encuentra principalmente en textos sagrados como la Torá, más conocido como el Pentateuco, el Talmud y otros escritos religiosos. La mitología hebrea es una parte fundamental de la identidad religiosa y cultural del pueblo judío y ha influido en otras religiones abrahámicas como el cristianismo y el islamismo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que para los judíos, estos relatos no son solo mitos o leyendas, sino que son parte de su fe y herencia espiritual. Encontramos ejemplos como las emociones y conductas humanas. Dios en la Biblia hebrea muestra una amplia gama de emociones humanas, como la ira, Éxodo 32, el arrepentimiento, Génesis 6:6, la compasión, Éxodo 34:6, y los celos, Éxodo 25. Interacción personal. Dios interactúa personalmente con los humanos, habla con ellos, Éxodo 3, 4-6, hace pactos, Génesis 17, 1-2, y se involucra directamente en sus vidas, como en la historia de Abraham y Moisés. También encontramos atributos físicos, aunque el judaísmo generalmente evita representaciones físicas de Dios. Hay descripciones antropomórficas como la mano de Dios, Éxodo 7:5, o los ojos del Señor, Salmo 33, que atribuyen características humanas a una entidad divina invisible. Otro elemento antropomorfo es la apariencia humana. Los ángeles en la mitología hebrea a menudo se presentan con forma humana. Por ejemplo, los 3 hombres que visitan a Abraham en Génesis 18 son ángeles en forma humana. También la interacción con humanos. Ángeles como Gabriel y Miguel tienen conversaciones con humanos y llevan mensajes de Dios, actuando con una lógica y un propósito entendible para los humanos. Daniel 9, 21-23, Daniel 10:13. En las narrativas con temas relacionados con la condición humana, como el amor, el conflicto, la guerra, la identidad, el sufrimiento, la esperanza, la pérdida, el crecimiento personal, entre otros. Lo distintivo de estas narrativas es su enfoque en las experiencias, emociones y dilemas humanos universales que pueden resonar con audiencias de diferentes culturas, épocas y contextos. A menudo, buscan provocar reflexión, empatía y comprensión sobre la complejidad y diversidad de la experiencia humana. La historia de Adán y Eva no solo asigna características humanas a la serpiente, sino que también presenta a Dios mostrando características humanas de justicia y castigo, así como misericordia. La lucha de Jacob con el ángel, en Génesis 32, 24-30, Jacob lucha físicamente con un ser divino que adopta una forma humana, lo que refleja la capacidad humana de lucha y superación. Los profetas en la mitología hebrea, como Moisés, Elías e Isaías, tienen comunicaciones directas y personales con Dios, quien les habla como lo haría un humano a otro humano, Éxodo 3, 4-6, 1 Reyes 19, 9-18. A menudo, las interacciones divinas se presentan en formas comprensibles para los humanos, como sueños y visiones, Génesis 28, Daniel 7, 1-28. El antropomorfismo en la mitología hebrea se manifiesta en la representación de Dios con emociones y características humanas, la aparición de ángeles con forma y comportamiento humano, y las narrativas y seres míticos que reflejan conceptos humanos. Estas representaciones facilitan la comprensión y la relación de los humanos con lo divino y lo sobrenatural en su cultura y religión. En el contexto de las otras religiones, el antropomorfismo se manifiesta de diversas formas, especialmente en la representación de deidades y fuerzas divinas. Aquí tienes algunos ejemplos de antropomorfismo en varias religiones. En el hinduismo, muchas deidades son representadas con características humanas y a menudo se muestran con múltiples brazos, cabezas u otras características sobrenaturales que reflejan aspectos de su poder y naturaleza. Por ejemplo, la diosa Durga es representada con múltiples brazos y armas para simbolizar su capacidad para derrotar el mal.
Aunque el budismo tiende a enfocarse más en la iluminación y la compasión que en la adoración de deidades, en algunas formas de budismo, como el budismo mahayana, se pueden encontrar deidades y bodhisattvas que son representados con formas humanas y características antropomórficas. Estos son solo algunos ejemplos de cómo el antropomorfismo se manifiesta en las religiones a lo largo de la historia y en diferentes culturas. En general, el antropomorfismo puede ser una forma de hacer que lo divino sea más comprensible y accesible para los seres humanos, permitiendo una relación más cercana entre los creyentes y las fuerzas espirituales. En la literatura tenemos muchos ejemplos que juegan con el antropoformismo y están cargados de contenido simbólico espiritual u ocultista, como veremos. Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll es una obra que ha sido interpretada de muchas maneras, incluyendo desde una perspectiva mística u ocultista. Desde este punto de vista, la historia puede ser vista como un viaje iniciático a través de los diferentes niveles de conciencia y realidad. Alicia, al caer por la madriguera del conejo, está simbólicamente entrando en un estado alterado de conciencia, similar a un trance o un sueño profundo. En este viaje, encuentra personajes y situaciones que desafían las leyes de la lógica y la razón, lo cual puede interpretarse como la exploración de dimensiones más allá de lo ordinario, donde las reglas del mundo físico no aplican. El personaje del gato de Cheshire podría ser visto como un guía espiritual, un ser que está más allá de la comprensión racional y que puede aparecer y desaparecer a voluntad, lo que sugiere una comprensión más profunda de la realidad. Los diferentes lugares que Alicia visita, como el País de las Maravillas y el País de las Maravillas al revés, podrían representar diferentes estados de conciencia o niveles de realidad. En estos lugares, Alicia se encuentra con criaturas extrañas y situaciones surrealistas que desafían su comprensión del mundo, lo que refleja el proceso de expansión de la conciencia en el camino hacia la iluminación o la comprensión más profunda de la verdad espiritual. El conejo blanco y su obsesión con el tiempo podrían interpretarse como una reflexión sobre la naturaleza ilusoria del tiempo y cómo nuestra percepción del mismo puede ser distorsionada en estados de conciencia alterados. En última instancia, el viaje de Alicia a través del País de las Maravillas podría ser visto como un viaje hacia el autoconocimiento y la comprensión de las verdades más profundas del universo, un viaje que requiere dejar atrás las limitaciones de la mente racional y abrazar la magia y el misterio del mundo oculto. Veamos ahora cómo la antropomorfización puede afectar el análisis y la comprensión de las realidades espiritual. Cuando proyectamos emociones humanas a entidades espirituales puede llevarnos a malinterpretar experiencias espirituales. Por ejemplo, percibir a un espíritu como enojado o feliz en términos humanos puede distorsionar la verdadera naturaleza de la experiencia adicionando factores que solo están presentes en nuestra mente y no hacen parte de la esencia del ser. Suponer que las entidades espirituales reaccionan o piensan como los humanos puede generar expectativas irrealistas sobre sus comportamientos y respuestas, lo que puede llevar a desilusión o malentendidos de nuestra parte. Tal vez, esta es una de las principales razones por lo que se nos dificulta entender nuestra relación con los seres divinos. Los textos sagrados son probablemente el factor más controvertido en la influencia del antropomorfismo religioso. Da para hacer un próximo programa sobre este tema, ya que si bien, por una parte puede verse como una desvirtud de las religiones, por otro, y como es nuestra posición, puede verse como una de las herramientas espirituales que hemos recibido. Al leer textos religiosos o espirituales, interpretar descripciones de entidades divinas o espirituales en términos estrictamente humanos puede llevar a distorsionar las verdades espirituales. Por ejemplo, atribuir celos humanos a un Dios puede simplificar y malinterpretar la complejidad de la divinidad. Por otro lado, es la manera que podemos comprender la realidad de Dios. Dogmatismo y rigorismo, al aplicar características humanas a lo divino, se pueden desarrollar creencias rígidas y dogmáticas que no reflejan la verdadera naturaleza de lo espiritual, llevando a prácticas y actitudes excluyentes o intolerantes. Pueden ser perjudiciales para el pensamiento crítico y la creatividad, generar conflictos y divisiones entre las personas e impedir el progreso y el cambio positivo. En rituales y oraciones ineficaces, asumir que las entidades espirituales entienden y responden a las prácticas humanas de la misma manera que los humanos puede llevar a rituales y oraciones que no tienen el efecto esperado, causando frustración y duda en la fe.
En la desconexión espiritual, la antropomorfización puede crear una barrera entre la persona y la verdadera esencia de la espiritualidad, impidiendo una conexión genuina y profunda con lo divino. Justificación de comportamientos. Atribuir características humanas a lo espiritual puede ser usado para justificar comportamientos humanos negativos. Por ejemplo, interpretar la voluntad divina de una manera que respalde la violencia o la discriminación. Moralidad antropocéntrica puede llevar a una ética y moralidad centradas exclusivamente en los valores humanos, ignorando la posible trascendencia y universalidad de los principios espirituales. Percepción y gestión de lo sobrenatural. Subestimación de la complejidad espiritual. Al proyectar características humanas en lo espiritual, se puede subestimar la complejidad y la profundidad de las realidades espirituales, reduciéndolas a términos simplistas y antropocéntricos. Manejo inadecuado de fenómenos sobrenaturales. Las decisiones y acciones basadas en una comprensión antropomorfizada de los fenómenos espirituales pueden ser inapropiadas o ineficaces, llevando a resultados no deseados o peligrosos. Conflictos interpersonales y sociales. Discrepancias interpretativas. Las diferencias en cómo las personas antropomorfizan lo espiritual pueden llevar a conflictos y divisiones, tanto a nivel interpersonal como comunitario, dificultando el diálogo y la cooperación en temas de espiritualidad y religión. Manipulación y control. Las creencias antropomorfizadas pueden ser utilizadas por líderes religiosos o espirituales para manipular y controlar a sus seguidores, explotando las emociones y expectativas humanas para su propio beneficio. En resumen, el error de antropomorfizar una realidad álmica o espiritual puede afectar profundamente nuestra comprensión, práctica y relación con lo espiritual. Puede llevar a malinterpretaciones, expectativas irreales, prácticas ineficaces, problemas éticos y morales, y conflictos interpersonales y sociales. Es crucial reconocer la naturaleza distinta de las realidades espirituales para abordar estos temas con mayor precisión y respeto.